narrador y periodista español, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid, y luego conferenciante y divulgador cultural, que ha desarrollado una importante labor en el conocimiento y divulgación de la música clásica. Yo creo que más te he leído entre letras. Sí, es lo que más he escrito, efectivamente. Y presenta una novela, por lo menos páginas de narrativa libre, bajo el título de Leila Sebastián. Es su segunda incursión en la narrativa tras una primera novela, Carrión, en el año 2015, que le brindó el premio de la Crítica de Madrid y el premio Miguel Delibes, que no están nada mal. Y, como digo, está Eugenio Rivera, que también pues poeta, escritor, sobre todo yo creo que a lo mejor digo algo que a él no le gusta, pero yo creo que es genial viñetista, ¿no? La verdad es que a lo mejor él tiene una opinión de sí mismo más centrada en otras habilidades que también desarrolla y con soltura, que conste. Pero desde luego como viñetista él es francamente bueno y lo digo además por experiencia propia incluso, no solamente por el hecho de que sea el que haga las viñetas también de la revista Entre Letras, aparte de otras muchas cosas. Pero bueno. Y luego contaremos con la presencia también de algunas otras personas como lectores, pero que ya se encargará de ir llamándolos. Antonio, yo tenía aquí indicados Elda Hidalgo, Elena Ruiz de Velasco, Paco Vicente Cruz y Carolina Barreira, aunque creo que hay alguna novedad en eso, ¿no? Elena no puede venir, pero los demás están. Y bueno, a todos los demás que acuden, aparte de reiterar nuestra bienvenida, agradecerles que nos acompañen porque obviamente quien determina dando sentido a estos actos son más bien los que están a ese lado del esto, los que estamos a este lado. Pero lo único que hacemos es ponerlo a vosotros. Así que muy bienvenidos al Ateneo, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Tiene la palabra Antonio Rivera. Digo, Eugenio Rivera. Bueno, Eugenia Rivero, ¿no? No me lo recuerdo. El primer nombre del cartel era Eugenia Rivero, ¿no? No sé quién fue. Bueno, tampoco está nada mal, ¿eh? Está mejor que al revés. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Gracias, Pedro, por las palabras de recibimiento a este acto en el que nos convoca el último trabajo, que no será el último, desde luego, en el tiempo, el reciente trabajo de Antonio Daganzo. Bien, antes de nada, también quiero agradecerle a él, Antonio Daganzo, y también al editor Paco Márquez, que está aquí en la sala, pero que no ha querido intervenir ante la irrupción de todos los que estamos a este lado, y subirán algunos más. Le ha dado un poco de miedo al hombre y ha dicho, yo me ocupo de las fotos, así que ahí lo tenemos con las fotografías. Bien, es el editor de Ediciones Ondina, que es el que ha hecho realidad este libro de Antonio. Bien, es todo, desde luego, un honor para mí. Además es que, por otra parte, desde el punto de vista emocional, me hace una ilusión tremenda por una serie de razones que luego daré convenientemente cuando ya entre a valorar y a reflexionar sobre el libro. Por otra parte, también quiero decir que hoy aquí tenía que haber estado Javier Mateo Hidalgo, el crítico y poeta Javier Mateo Hidalgo, pero su estado de salud no se lo ha permitido y, por tanto, desde aquí me gustaría desearle, mandarle un abrazo y desearle una pronta recuperación. Si Javier iba a ocuparse de hablar in extenso de Leila Sebastián, del nuevo libro de Antonio, yo por mi parte pretendía centrar mi intervención en hacer tan solo unos comentarios breves sobre la realización de la ilustración de la cubierta del libro, de la que soy el culpable. Aquí tienen ustedes a la víctima que en mis manos finalmente ha ocupado la carátula del libro. Pero ante la ausencia de Javier me corresponde a mí asumir, no podía ser de otra manera, la responsabilidad completa de la presentación, y mi objetivo, por tanto, va a ser tan solo conseguir que todos ustedes no se den demasiada cuenta de que han perdido lo suyo con el cambio. Así que voy a tratar de disimular lo posible. Bien, antes de entrar en mi intervención y en honor a Javier, sí que quiero dar lectura a un fragmento de la brillante reseña que él escribió sobre el libro de Antonio para la revista Zenda. Parece francamente interesante lo que dice y por eso lo he entresacado del conjunto de la reseña. Dice así, y cito textualmente:
Todo aquel que decida sumergirse en las páginas de Leila Sebastián se verá sorprendido por la variedad de temáticas y enfoques, transitando por invenciones de muy distinto asunto y tono, si bien aglutinadas por un estilo bien reconocible que no renuncia a la poética, porque, ante todo, Daganzo es un poeta. O lo que es lo mismo, al cultivo del lenguaje cuidado y estético que no interfiere en los hechos descritos, es decir, al ritmo, sino todo lo contrario, les brinda una alfombra roja. Bien, esto es, entre otras cosas, lo que escribía Javier Mateo y publicaba la revista Hacenda. Así pues, utilizando las palabras de Javier como pórtico, que me sirven para poner el acento en la condición de poeta de Antonio Daganzo, aspecto que determina el hecho de que el autor no sea un narrador al uso, un narrador sin más, sino un poeta que escribe relatos, y esto creo que es muy significativo, muy interesante. Yo, por mi parte, voy a arrimar a estas palabras de Javier, espero que con la misma fortuna que él, alguna de las reflexiones que yo he hecho al hilo de la lectura de Leila Sebastián. Me voy a remontar al pasado, porque el original de Leila no está escrito hace relativamente poco, sino ahora voy a contar la publicación de Leila Sebastián, precisamente materializa de alguna manera un viejo proyecto del autor que pudo haber salido a la luz hace ya algunos años bajo el título de Toccata Suite y que por los procelosos mundos de la edición ha estado durmiendo el sueño de los justos en un cajón hasta el día de la fecha. Yo había sido el responsable de la ilustración de Cubierta de Carrión, que muchos de ustedes saben que es la primera novela de Antonio y a la que se ha referido Pedro también. Y él entonces amablemente me ofreció la oportunidad de poner cara también a la citada colección de relatos en la que debería convertirse la citada Toccata Suite, dado que el original inesperadamente se quedó, como digo, varado en dique seco. Cuando se ha dado la ocasión de que ahora, con el nuevo título de Leila Sebastián y bajo los auspicios de Ondina, dicha recopilación se despertara de su largo sueño, Antonio me vuelve a llamar para dar forma desde lo gráfico a aquel intento frustrado y largamente postergado. El cambio de título también trajo aparejada una diferente alineación de textos. En la introducción al libro, que el autor llama a modo de prefacio, quizá también de mapa, este ofrece al lector una pormenorizada relación de las vicisitudes de los relatos reunidos, de manera que yo no voy a abundar en ello. Por supuesto, voy a entrar en el libro a través de la portada, como no puede ser de otra manera. Bien, la figura tutelar que me sirvió de modelo tenía que ser necesariamente la heroína Leila Sebastián, que da título al libro y a uno de los 9 relatos que lo componen. La apuesta no suponía, sin embargo, ninguna traición a los restantes textos, por cuanto la figura femenina, el eterno femenino, representa el eje argumental de todos ellos, aunque adopte, según los casos, nombres y apariencias diferentes. Cuando se habla del Antonio Daganzo narrador, siempre es preceptivo chercher la femme, pero en esta ocasión, dándome la razón, bien podría parafrasear el poeta narrador al mismísimo Flaubert, Madame Bovary c'est moi, diciendo Leila Sebastián, soy yo. El propio autor ya nos adelanta en las notas iniciales del libro que el apelativo de Leila Sebastián no es para nada circunstancial. Es un nombre parlante, como Lisístrata o Pandora, elegido con sumo primor, puesto que Leila, en persa o árabe, nos aclara, significa noche, y Sebastián en griego corresponde al adjetivo venerada. Pero no solo eso, y esto lo añade modestamente un servidor. Ambos patronímicos, el nombre de pila y el apellido, están marcados isotópicamente en la historia de la literatura, y además bien marcados. El famoso poema Laila y Majnun del poeta persa Nezami del siglo XII, una hermosa fábula de amor, presumiblemente le inspiró a Lord Byron su poema de Yaur, un fragmento de un cuento turco donde el nombre de Leila se encuentra ya occidentalizado. Sebastián, a su vez, es el hipocorístico en sus variaciones masculina y femenina de la pareja protagonista,
simétrica y arquetípica del Singspiel Bastian y Bastiana de Mozart, con libreto basado en un cuento francés de similar título. Sin duda, este simbolismo no le ha pasado desapercibido al poeta y musicólogo que es Antonio Daganzo, y la fuerza misteriosa que emana de su personaje, fallecido prematuramente como las Leilas anteriores, tenía por fuerza que irrumpir en mi ilustración. Por ello me apropié de unas carpetas mencionadas en el texto para sugerir un altar metafórico, ara sacrificial, sobre el que emerge una silueta femenina fantasmal, una sacerdotisa inmolada por mor de los acontecimientos de la intensa trama del relato. Consciente de que la primera toma de contacto que tiene el lector con un libro no es la textual, sino la visual, he procurado que mi ilustración no fuera simplemente ornamental o decorativa, como tristemente en muchos casos sucede, sino que funcionara como una extensión del universo narrativo de Antonio Daganzo, captando ese aroma de realismo lírico, mágico, al decir de Javier Mateo, que exhala su prosa. La disposición de la figura de Leila en la portada tenía que evocar una presencia que fuera al mismo tiempo nítida y evanescente. La paleta de colores y el claroscuro de luces y sombras vienen a ser un preludio plástico a la psicología del personaje de Leila. Ese eterno femenino al que me refería antes es ni más ni menos que la actualización del mito de Isis y su velo, y en su desvelamiento Antonio va a dirigir su mirada escudriñadora y su pluma, con precisión quirúrgica y mimo de orfebre, sobre la proteica mujer imaginada e idealizada que late en las páginas del libro. Por cierto, no otra cosa sucedía en su novela Carrión con la escurridiza María Cuadrado. Claramente. Juego, por si una María Cuadrado, que por cierto era una María al cuadrado, si necesitamos recurrir de nuevo al equívoco juego de la identidad y su heteronimia. Si en Carrión nos fascinamos con esa protagonista femenina que ejercía de motor del enigma, en Leila Sebastián encontramos a su hermana espiritual. Ambas son figuras centrales que no se dejan atrapar fácilmente por la lógica del lector. De hecho, mi ilustración actual se mira en el espejo de aquella lejana ilustración de Carrión. Como detalle adicional y altamente significativo, valga recordar que en ella Juan Lucas, para aquellos que han leído la novela, el protagonista masculino de la novela, esperaba infructuosamente a su partener fumando compulsivo en las puentecillas de Palencia, lugar donde se desarrollan los hechos, y que Víctor, uno de los personajes del relato de Leila Sebastián, le replica con un hábito parecido en un espacio público cerrado, contraviniendo así las más elementales normas de convivencia. Ya reparé entonces en las influencias que el séptimo arte tenía en la concepción de la primera novela de Antonio, Irredento cinéfilo, y ahora vuelvo a comprobar lo mucho que le debe su estilo narrativo a la temática y a la técnica cinematográficas. Es muy elocuente que el tercer relato del libro lleve por título precisamente La ciudad de Laura, y que tanto envuelve a ti, perezoso, otro relato del texto, como en el último relato, Es un fracaso el mundo, por título, es la nouvelle incluida 3 voces y más, haya otros 2 personajes con el nombre de Laura de nuevo, dejando de lado la ambigua paronimia de Leila y Laura, sus respectivos diptongos o en sus consonantes y vocales compartidas. La recurrencia del nombre nos empuja a pensar en la Laura de Otto Preminger, al igual que el detective Macpherson, interpretado por Dana Andrews. Recordarán aquella magnífica película, quedaba cautivado por el retrato en la pared y la inquietante Laura Jim Tierney. Nosotros quedamos prendados de las sucesivas Leilas, auténtico dispositivo de muñecas rusas que Antonio ha orquestado y yo quería plasmar a sí mismo en mi dibujo. De ahí la falta de concreción de los rasgos de mi Leila, como pueden comprobar. Es la misma obsesión que despierta La mujer del cuadro de Fritz Lang, otra magnífica película del noir americano con el profesor Richard Wanley, recordarán al excelente Edward G. Robinson, ante otro retrato embriagador, el de la magnética Alice Reed, Joan Bennett en este caso,
Ambas auras, a las que decidí rendir mi particular homenaje en el dibujo, debían subyacer en la imagen onírica que yo me proponía crear con la misma idea de una mujer que es más un concepto o una abstracción de una persona de carne y hueso, una mujer de la estirpe de la gran tradición de los melo-noirs del Hollywood dorado, con sus atmósferas oscuras y su fatalismo, donde la inescrutable belleza femenina siempre esconde un giro dramático. Dice una máxima del cine clásico, precisamente, que las mujeres más peligrosas son aquellas que se quedan grabadas en la retina antes de pronunciar su primera palabra. Dice, además, que en este caso yo no solo tenía que conculcar aquel inapelable precepto, sino que tenía que llegar algo más lejos, o eso pretendía. Y por tanto me apresté a ofrecer mi particular mujer del cuadro para hacer justicia iconográficamente a la Leila Sebastián de Antonio, meritorio ejercicio de estilo que se lee como se visiona una película, donde el autor sabe que tras la belleza de la superficie se esconde una verdad mucho más profunda. Decididamente mi colaboración tenía que bascular entre la solemnidad del lienzo de esa venerable galería de retratos fílmicos y la urgencia coyuntural del efímero cartel de cine. Volvamos a Carrión, porque quiero detenerme en uno de los relatos del libro que ahora ve la luz y que de alguna manera viene a ser una segunda, un remake, por hablar en términos cinematográficos también. Este relato tiene por título Viaje secreto. La referencia es inexcusable porque ese viaje secreto toma como base un viaje real que el autor hizo a Palencia en febrero del 2019 para presentar su novela en la biblioteca pública de la ciudad. Efectivamente. En esa escapada tuve la suerte de acompañarle junto a su padre, que también está aquí en la sala. Nos conocíamos muy poco aún y pude profundizar en la lectura de su novela, ampliando el universo contenido en Carrión en la propia voz del poeta. Tuve esa suerte recorriendo las calles de la localidad castellana de su mano. La narración metaficcional del relato mencionado, en clave de road movie, precisamente, cuenta la peregrinación solitaria de Alejandra, que se me ha dejado una suerte de alter ego a la misma ciudad, empujada por el deslumbramiento que el personaje de Antonio Daganzo, en este caso como personaje de ficción, ejerce sobre su inflamada imaginación. La mujer buscará allí, como yo mismo traté de hacer entonces, el tesoro del misterio revelado en la obra de ficción de su amigo. Eso sí, frente al mohín de desdén que Alejandra recibe inopinadamente de la propia María Cuadrado, aparición espectral que le asalta en una de las callejas de la ciudad, yo, sin embargo, me tropecé durante aquella excursión palentina con la voz y la sonrisa de Elda Hidalgo, que hoy también nos acompaña, encontrando mi personal tesoro del misterio revelado. Desde entonces, Elda me ha acompañado en mi propia aventura poética, que también, por cierto, ha tenido su puntual cita en Palencia el año pasado. Bien, para acabar, quiero decir que Leila Sebastián y sus atláteres femeninas, en el libro de Antonio, no deja de ser la actualización de ese eterno femenino, todo lo que no es tradición es plagio, decía el filósofo, que han encarnado a través de la historia mujeres de rompe y rasga como Judith, Salomé, Lulú, Honora, más las mentadas Laura y Alice, y a las que ya se suma por derecho propio nuestra querida y felizmente recién llegada Leila Sebastián, la mujer del cuadro que nos observa en su majestad insobornable desde este nuevo libro, el gran libro que hoy nos regala el poeta Antonio Daganzo. Muchas gracias. Bien, llegó el día de presentaros por fin a Leila Sebastián. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Lo primero, agradecimientos. Es lo que toca y encantado de que así sea además. A todos vosotros por acompañarnos hoy. Amigos, amigas, compañeras y compañeros de letras. También a mis familiares. Sin vuestra cálida presencia este acto ni tendría sentido ni se estaría celebrando. Muchas gracias, Pedro, por acogernos
aquí en el Ateneo de Madrid esta tarde. Ligados a esta casa y a algunos de mis primeros recitales importantes en el ámbito de la poesía, pues guardo recuerdos, como sabe Pedro, guardo recuerdos de huella verdaderamente indeleble. Gracias muchísimas a mis queridos amigos de Ediciones Ondina, de Ondina Ediciones, a su director, Paco Márquez, a su fundadora, Elena Muñoz, con quien he tenido ocasión de conversar esta misma mañana, y a sus colaboradores. Muchas gracias no solo por acoger en su catálogo este volumen, sino también por alentar su gestación y culminación, con todo, ¿cómo decirlo?, con todo el entendimiento y toda la complicidad que comportan el alentar y el acoger un libro de naturaleza recopilatoria. En este caso, el primero de mi narrativa breve. Hay una serie de complicidades que se ponen en marcha ahí para que todo quede redondeado tal como quiere el autor, que tiene el deseo legítimo de ver reunidas esas obras que andan dispersas, luego me referiré a ello. Y ahí está también el deseo de los editores de que el libro quede, en fin, lo mejor posible, que ya entre por los ojos antes de por las letras incluso, ¿no? Estoy feliz de haber culminado este proyecto tras el esfuerzo que en 2023 condujo a la aparición, junto a Ondina también, de mi ensayo divulgativo más reciente, Música, Delicias del Asombro. Muchos de vosotros me acompañasteis también en esa presentación que tuvo lugar en la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro. Naturalmente, muchísimas gracias a Eugenio Rivera, que ha ejercido hoy aquí como mi presentador. Es el autor de la cubierta, como él ha tenido ocasión de referirse. Y además también muchas gracias, le doy especialmente las gracias a Eugenio por haberse hecho eco también de las palabras del querido Javier Mateo Hidalgo, que no ha podido acompañarnos. Un inoportuno virus, pero hay que decir que se está recuperando muy bien y que, como es incansable, ya la semana que viene le tendremos por el panorama madrileño y podremos disfrutar de toda su sabiduría y bonomía. Es un hombre extraordinario. Y la verdad es que ha sido hermoso escuchar a Eugenio, porque es que lo ha dicho muy bien Eugenio, no solo tras todo lo que supuso la cristalización de su maravilloso trabajo para la portada del libro. Y es que, claro, es que con Eugenio he venido hablando de todo este proyecto de recopilación. Eugenio no ha dicho la fecha, pero yo me aventuro a darla. Yo creo aproximadamente desde finales de 2018. Creo recordar, Eugenio, una comida que tuvimos por aquí cerca, además, y luego redondeamos en un evento multitudinario de literatura. Y bueno, él ha sido testigo de cómo la idea primigenia se ha transformado paulatinamente hasta tomar la forma de este primer ramillete de relatos titulado Leila Sebastián. Cuando digo primer, ya apunto a algo más adelante, a alguna cosa más adelante, ¿no? Pero bueno, todo a su tiempo. Quiero dar también las gracias en estas primeras palabras a Aida Hidalgo, a Carolina Barreira y a Paco Vicente Cruz, queridas y bellas voces que van a dar vida y vuelo a fragmentos de algunos de los cuentos incluidos en el libro. Este día 25 de marzo no podía sumarse Elena Ruiz de Velasco, que quería estar aquí leyendo un fragmento de Leila Sebastián. En otra ocasión será. Mil gracias por vuestra generosidad. Bueno, a propósito de Leila Sebastián, tanto Pedro como Eugenio han comentado algunas cosas respecto a la posición que ocupa en mi trayectoria, en mi quehacer, ¿no?, este libro. Claro, en realidad es el tercero de mis libros de narrativa, tras Carrión, y es un fracaso en el mundo. Es un fracaso en el mundo. En España ha pasado un tanto inadvertido y ahora explicaré por qué, ¿no? Aquí, en este volumen, en Leila Sebastián, se han dado cita 4 cuentos inéditos, que son concretamente Leila Sebastián, El desorden de la alcoba, Viaje secreto y El pulimento. Esos son los 4 cuentos que estaban inéditos. Luego se han dado cita 4 cuentos que habían sido publicados en España y América: La ciudad de Laura, Vuelve a ti perezoso, La sombra del poema y La idea.
Las procedencias concretas las tenéis en el prefacio que he hecho como a modo de mapa, nunca mejor dicho, por las diversas latitudes en las que han ido apareciendo estos textos. Y esto se completa, esta recopilación se completa con una novela corta, con una novela que es la citada Es un fracaso el mundo, que en puridad es mi segundo libro de narrativa. Pero claro, aquí paso más inadvertido. La razón es sencilla, porque de manera independiente, de manera exenta, fue publicada en Argentina en 2022 por el sello Ruinas Circulares de Buenos Aires. Y vaya aquí mi recuerdo, agradecido también a Patricia Bence, directora de la editorial, y a Liliana Díaz Mindurri, directora de la colección Octaedro, donde mi obra apareció. Por cierto, ambas escritoras espléndidas, tanto Liliana como Patricia. Bueno, además de los ejes temáticos que ha señalado ya Eugenio, yo puedo aportar que en el plano estrictamente formal, quizá el mayor reto de armar Leila Sebastián como volumen radicó en limar algunos rasgos, digamos, no sé si espontáneos, pero más bien espontaneístas, que es algo más deliberado, ¿no? Limar algunos rasgos espontaneístas de la novela corta, de Es un fracaso el mundo. Fundamentalmente para hacer coincidir el manejo del léxico y el vuelo de las frases con los de los cuentos precedentes, para que tuviera una musicalidad lo más pareja posible, ¿no? Fueron, eso sí, quiero dejarlo claro, modificaciones mínimas, lo cual a veces simplificaba la tarea, si bien la complicaba en otras ocasiones, paradójicamente, hasta el delirio, y por eso quería dejarlo claro también. Bueno, el cuento hasta ahora inédito, como he dicho, que abre la colección, es, en efecto, el que da título a todo el volumen. Y de Leila Sebastián me gustaría que escuchaseis ahora su comienzo, su párrafo inicial, en la voz del actor Paco Vicente Cruz. Por favor, Paco. Sí. Tuve que sospecharlo mucho antes, por supuesto, de la mañana aquella en el bar, la mañana del día en que fui humillado. Sabe Dios lo que encontré de extraño y miserable en su rostro mientras se fumaba el pitillo frente a mí. O quizá fueron aquellos pequeños fantasmas quienes me alarmaron, porque las siluetas que iba formando el humo ante Víctor se asemejaban a fantasmitas estúpidos que retorcían blandamente sus sábanas ingrávidas entre ráfagas que luego supe de traición. No puede ser, me dije, y busqué la manera de sofocar mis recelos. Me entretuve unos segundos comprobando cómo los pequeños fantasmas se descomponían precipitados y se hacían invisibles justo antes de impregnar mi jersey de su aroma áspero, que con posterioridad me los traían a la memoria con sus perfiles plomizos y sus corazones oliendo a media mañana. A veces también querían reposar entre mis lágrimas adormecidas y las despertaban con prisa. Yo las dejaba salir. Eran muchas ya las derramadas, muchas y con mejor soltura. Pensé que quizá estas fueran las que la noche anterior se me habían muerto entre sollozos y que lo que ahora me humedecía los párpados inferiores era solamente el hueso accidental de sus cadáveres. Muchísimas gracias, querido Paco. Pues, abundando en lo que decía Eugenio, desde Leila Sebastián en adelante se suceden las diversas evocaciones femeninas desde distintos ángulos. Incluso en un cuento como el titulado La idea, lo femenino se convierte en la idea generadora de la creación, en la idea madre, según una sugerencia lírica del poeta francés Paul Valéry. Paralelamente, o por expresarlo con mayor exactitud, complementariamente, podría decirse que la voz de lo insatisfactorio, con ocasionales incursiones en el terreno de lo fantástico, de lo mágico, de lo simbólico o lo inexplicable directamente, va tornándose en recurrente, como una especie de ritornello musical, hasta dar carta de naturaleza al que, creo yo, es el tema fundamental de la obra. Pero quizá vosotros, después de leerla, tengáis otro. Eso es lo bueno de la literatura. Y además también quizá de la narrativa tal como la afronto yo, que es de una manera
muy vinculada a la poesía y no necesariamente unívoca, ¿no? Pero para mí el tema fundamental es la inevitable pérdida de la inocencia, que es, a mi modo de ver, el desengaño más aleccionador y más catártico. Porque solo desde la catarsis, esto bien lo sabían los griegos, Eugenio, Pedro, solo desde la catarsis o tras la catarsis se puede volver a construir, volver a creer y volver a crear. En cuanto a las técnicas desplegadas en el libro, muchas y muy variadas. Quizá las más llamativas, las que más salten a vuestros ojos, sean las relativas al punto de vista. Porque hay narradores en primera persona, incluso narradores personaje en estilo directo, como el de Vuelve a ti perezoso, podría ser, ¿no? Hay narradores en tercera persona, narradores omniscientes que se valen de mi muy amado estilo indirecto libre para penetrar en la mente de sus personajes, como iba a faltar el estilo indirecto libre si sustenté en él prácticamente toda Carrión, toda la novela Carrión, ese homenaje que quise hacer ahí a la novelística del 19 y comienzos del 20, ¿no? Hay narradores hombres y hay narradoras mujeres, y por haber hay narradores que deciden convocarme a mí mismo como personaje, y solo como personaje. Hay dos cuentos en que yo no soy el narrador, soy solo un personaje, aparezco por ahí. En efecto, a lo largo de los dos cuentos que aparezco como personaje, pues no asumo, no me busquéis como narrador porque formalmente no soy el narrador. En el primero, La sombra del poema, la narradora es la protagonista femenina, Virginia. En el segundo, Viaje secreto, ha hecho alusión a ello Eugenio, el narrador es omnisciente y a través del estilo indirecto libre le es posible adentrarse en la mente de Alejandra, la protagonista. Bueno, algunos comentarios quiero hacer a propósito de estos dos cuentos. Salvarle la vida a alguien es algo sagrado. Y eso es lo que hace el Antonio Daganzo de ficción en el cuento La sombra del poema. En la vida real yo no he tenido ese privilegio, o quizás sí, y lo desconozco. El caso es que la escritura y el ejercicio de la ficción nos permiten imaginar la elegancia y la sutileza con que nos gustaría encarar y resolver una situación así. El otro cuento en que un Antonio de ficción aparece como personaje es, ya lo he dicho, también Eugenio, Viaje secreto. Y este además es un relato que me ha permitido explorar no solo esa especie de juegos de autoficción que hemos referido aquí ya, también y abiertamente he explorado la metaficción, porque Viaje secreto nace directamente de las páginas y de las creencias palentinas de mi novela Carrión. Así que por todo ello, ¿cómo podía faltar un fragmento de Viaje secreto? ¿Cómo podía faltar para que lo escuchases hoy, además, en la voz de la locutora nacida en Palencia, Elda Hidalgo? Camino de Palencia, al volante del nuevo coche, sin otra compañía que la de aquellas palabras de laboriosas tonalidades y cuyo dibujo acertó a reproducir literalmente en su memoria, tras algunos intentos que había combinado el ansia del murmullo y la dulce cautela de la media voz. Alejandra acabó por admitir lo curioso de su aventura. ¿Por qué les había mentido a sus amigas? ¿A cuento de qué? ¿El tener que inventar un viaje relámpago a Madrid? ¿Sí? ¿Entendido? Por asuntos. En cambio, Puedes comenzar, sí. claro, bien pensado. Camino de Palencia, al volante del nuevo coche, sin otra compañía que la de aquellas palabras de laboriosas tonalidades y cuyo dibujo acertó a reproducir literalmente en su memoria, tras algunos intentos que había combinado el ansia del murmullo y la dulce cautela de la media voz, Alejandra acabó por admitir lo curioso de su aventura. ¿Por qué les había mentido a sus amigas? ¿A cuento de qué? El tener que inventar un viaje relámpago a Madrid por asuntos familiares. ¿Acaso no hubiera resultado más lógico sumar a las chicas a este otro viaje,
si en realidad Palencia se encontraba tan próxima a las rutas por las provincias de León que todas ellas, en grupo vacacional, venían haciendo desde comienzos de julio. Quizá más lógico, sí, pero ¿y las explicaciones que hubiera debido dar para justificar apresuradamente su proyecto? No, era mejor de aquella forma. Estaba segura. Al menos de eso sí estaba segura. Nada quería explicarle al mundo acerca del cariz de su viaje secreto. Habían regresado ya de las comarcas del este, del Bierzo y la Maragatería. Se hallaban de nuevo en la capital. Las calles de León no habían agotado sus encantos para el grupo de viajeras. Aquel era el momento de partir, de inventar, de subirse a su excusa para volver a subir inmediatamente al coche que recién estrenaba aquel verano, de prometer un regreso lo más raudo posible a las tierras leonesas. Y Alejandra partió. Ni temprano ni tarde, en la grata mañana de sol fresco, con el tiempo medido y bien medido para alcanzar la orilla del Carrión a mediodía. Muchísimas gracias, querida Elda. Leila Sebastián se cierra con Es un fracaso el mundo, la novela argentina, como a mí me gusta llamarla. La novela corta que vio a la luz en Buenos Aires en 2022, como ya os he contado. Yo creo que Es un fracaso el mundo es el texto más experimental que he escrito nunca. Quizá también el más humorístico, dentro de lo que cabe. 3 voces narrativas en primera persona van contando a retazos y en distintos tiempos una historia que el lector se verá obligado a armar, casi a la manera cortazariana, para entenderla cabalmente a la manera de un puzzle, a la manera de un rompecabezas. Si a esto le añadimos que yo mismo me adentro en sus páginas, exactamente desde el inicio, como una especie de director de orquesta, una especie de maestro concertador bastante malhadado, todo se ha dicho, y que los personajes secundarios acabarán sublevándose por el cariz que va tomando todo, y que todo acabará adquiriendo una textura teatral para encaminarse hacia la catarsis por la vía de la farsa, bueno, ¿qué no os digo más? Ya lo podéis imaginar. La novela comienza con una cita del Falstaff de Verdi, Arrigo Boito ahí, versionando a William Shakespeare, que dice: tutto nel mondo è burla, todo en el mundo es burla. Bueno, prefiero que todo lo relativo es un fracaso del mundo lo descubráis vosotros, y eso sí, que ahora escuchéis un fragmento de la novela, además un fragmento muy significativo de la parte de David, un fragmento muy significativo de la novela corta, en la voz de la actriz y narradora oral Carolina Barreira. Pero me convierto en David. La escalera. Ahí sí que no me hacía falta la ayuda de nadie. La escalera era ancha, empinada, y estaba dividida en 3 tramos, de tal manera que uno, desde abajo, alcanzaba a ver su elevadísimo final. Cada uno de los tramos moría en una altura superior, con lo que los 3 tramos generaban 3 pisos. Aquella escalera, larga, gris y flanqueada siempre por paredes blancuzcas, salvo cuando a izquierda y derecha se abrían los pasillos indicadores de que se había alcanzado el primero, el segundo o el tercer piso, llegó a antojárseme el único rasgo de grandeza de aquel edificio de grandeza supuesta que fue nuestro Instituto de Enseñanza Media. A pesar de haber sido construido en fecha aún relativamente cercana, a mí desde el primer día me pareció tosco, anticuado e incluso desproporcionado en el contexto urbanístico de una ciudad nueva como la nuestra. Era como si el responsable de su edificación hubiera desenterrado de no sé qué archivo remoto los planos para levantar un enorme laberinto de otra época, con pasillos como pesadillas. Seguía en pie nuestro instituto, por supuesto, con su apariencia de mole granítica, recibiendo la plaza de la Fuente Grande, a pocos minutos, por cierto,
de donde yo ahora me encontraba. En su seno, partiéndolo en dos violentamente, hallaríamos la escalera infinita que yo tantas veces subí y que sin duda alguna descendí, aunque de eso no me acuerdo, de cuya cima vi una vez, mientras mis pies iban buscando un escalón tras otro, porque mis ojos estaban ya en lo alto, a Miguel y Helio abrazarse con desesperación. Fue un buen trabajo del fotógrafo que debe vivir en mí sin yo saberlo. Tan presente tengo la imagen ahora mismo. Y bien, vamos terminando. Lo que distingue a la narrativa respecto de otros géneros literarios es la fuerza magnética que sobre los lectores ejercen las tramas. Así que, ¿a qué más glosas y a qué más comentarios? Eso sí, para acabar de decir cuanto quería deciros aquí y ahora, yo creo que bastará quizá con volver al principio, al cuento de apertura, y arreglármelas para desembocar en el nombre de la musa, explícita e implícita, de todas estas páginas de narrativa breve. Por eso ahora leo este fragmento que dice lo siguiente. Y se marchó sin que apenas me diera cuenta. El botellín vacío fue la señal que me comunicó mi soledad en aquella cafetería desprovista de espíritu e idiosincrasia, donde mi amigo, la noche anterior, me había rogado que acudiera. Así sales un poco, te distraes y de paso me acercas tus poemas, me había dicho por teléfono. Volví a cerrar los ojos, intentando otra vez hallar entre lo oscuro alguna razón insoslayable para salir de allí. No la debí de encontrar, como haberla encontrado, porque uno de los camareros pareció que me despertaba, me ayudaba a ponerme en pie y me conducía al exterior con paso decidido. Quizá me creyó ebrio, y eso que yo me había limitado a acompañar con la mirada a Víctor mientras bebía. El sueño, en realidad, había logrado arrebatarme la consciencia en un descuido, y cuando hube recobrado el pleno discernimiento, me vi ya en medio de la calle inhóspita, crispada por un cierzo enajenado. Rachas de la ventisca me abofetearon el rostro hasta que lo sentí cubierto por una máscara de frío y de dolor que, con inclemencia, pretendía también cegar mis ojos, escarcharlos. Mis ojos arrasados por tantas noches en vela, llorando a Leila Sebastián. Muchísimas gracias. Magnífica el aplauso porque la verdad es que ha estado bonito y sobre todo esta interpretación final, sin demérito de ninguna de las que han precedido, pero estamos en la mesa de acuerdo, Paco, en que deberías decirnos algo, aunque sea buenas noches y adiós. Yo te digo mucho más. Un poquito más. Bueno, si es un poco más no pasa nada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que el protagonista en estos actos es el libro y es el autor. Todos los demás, bueno, somos un complemento. Para Ondina ha sido un placer editar este libro, trabajar con Antonio y tratar de hacer el mejor producto que podíamos dentro de nuestras limitaciones. Así es que solamente felicitarle, agradecerle que haya confiado en nuestra editorial y felicitarle por el precioso y estupendo libro que ha sacado. Y a los demás, muchísimas gracias. Pedro, por alojarnos en vuestra casa y Eugenio por las presentaciones magníficas que siempre haces. Gracias.